Amén, gloria a Dios. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, bienvenidos a su programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde la de Bar, Texas, desde aquí en la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, dándole la bienvenida a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta meditación de la palabra del Señor, como lo hacemos diariamente de lunes a jueves, cuando el Señor así nos lo permite, y meditando en la palabra del Señor conforme lo dice allí el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos a continuar meditando en el Evangelio de Lucas, como lo hemos venido haciendo desde hace 3 meses aproximadamente. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Hemos hablado acerca del anuncio del nacimiento de Yahshua, del nacimiento de Juan el Bautista o Yohanan. Hemos hablado acerca de la profecía de Zacarías, y ahora estamos hablando del nacimiento en sí de nuestro Señor y Salvador Adonai Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a continuar hablando, entonces, meditando allí en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, en el versículo 10, si no estoy mal, permítame, en el versículo 10, cuando el Señor le dice a través del ángel, estamos hablando de cómo el Señor apareció a los pastores. Cuando el Señor le aparece a los pastores, el ángel del Señor con su gloria, y cómo estos pastores se llenaron de temor. Dice, habíamos hablado en el punto de ayer, a Malach Hashem, Kabok Hashem, Yirah Gedolá. Malach Hashem, que es el ángel del Señor, Kabok Hashem, que es la gloria del Señor, Yirah Gedolá, que es gran temor. Hoy vamos a estar hablando en todo el versículo 10, hoy hablamos de Pahad, Besurah, Jeulá, Tinja, Kolam, Berit. Esto es lo que vamos a estar mirando. Versículo 10 de Lucas 2 dice: pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Mira esto. Recuerda que ayer decíamos que ellos se llenaron de gran temor, Yirah Gedolá. Pero ahorita entonces el Malach Hashem, el ángel de Dios, le dice: no temáis, no temáis. Aquí está diciendo: no tengan terror, no se asusten, no se amedrenten. Esta palabra es pajad, no temáis. Pajad es temor. No tengan temor, no tengan pajad. Esto es lo que el ángel está diciendo a los pastores. Es lo primero que el Señor nos está diciendo a nosotros como siervos del Dios viviente, es: no tengan temor, no tengan pajad. Ustedes revístanse del poder del Espíritu Santo, del poder del Ruach HaKodesh. Recuerde que el Señor mismo nos dice en su palabra, allí en el libro de los Hechos, el Señor está diciendo: y recibiréis poder, autoridad. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Luego también Pablo, cuando escribe una de sus cartas a Timoteo, le dice a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, no nos ha dado Dios ruaj de cobardía, sino nos ha dado el ruaj hakodesh, que es el espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y en este momento, estos pastores habían visto el ángel del Señor, habían visto la gloria de Dios y se habían llenado de gran temor. Y entonces el ángel del Señor, el Malach Hashem, tiene que decirles: no tengan pajad, no tengan terror, no se asusten, no se amedrenten. Es importante que nosotros entremos a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado. Tenemos que entrar en reverencia, tenemos que entrar en sumisión al Señor. Recuerda que cuando uno va a la presencia del Señor, uno va a la presencia del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de Hamelech. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el Elohim Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Él es el que tiene todo el poder y toda la autoridad. Tenemos que entrar delante de su presencia, pero el Señor nos está diciendo aquí: no teman, no tengan temor, no se asusten, no se amedrenten, no se llenen de terror. Si la gloria de Dios ha venido sobre ustedes, si ustedes se han llenado de la gloria de Dios, porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, en Adonai Yeshua Mashiach, recibe el poder de Dios, recibe la autoridad de Dios, recibe la gloria de Dios. Y una vez que una persona que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yeshua HaMashiach, y recibe el poder, ya no tiene que temer, ya no tiene que aterrorizarse, ya no tiene por qué sentir temor, no tiene por qué sentir miedo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice claramente: Elohim es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si Dios te promete que Él es tu amparo, que Él es tu fortaleza, que Él es tu pronto auxilio en los momentos difíciles, no temas, no te amedrentes. ¿Por qué razón el Señor nos dice que no temamos, que no nos amedrentemos? Porque el Señor nos trae besuras jajeulá, nuevas de gran gozo. Eso es besuras jajeulá, nuevas de gran gozo. ¿Cuáles son las nuevas de gran gozo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, que nosotros podamos entender? El Señor dice: miren, yo les tengo a ustedes nuevas, una nueva noticia. La nueva noticia es una noticia de gran gozo que el Señor trae para nuestra vida. Y aquí Besura Jeheulat Sinja, eso es nuevas de gran gozo. Besuras Jeheulat Sinja. Ahora, ¿cuáles eran las nuevas de gran gozo que el Malach Hashem o el ángel del Señor nos traía a nosotros o nos trae? ¿Cuáles son las buenas de gran gozo que la palabra de Dios nos trae a nosotros? La palabra de Dios nos enseña dos cosas fundamentales. Número uno, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque el salario, la paga del pecado es la muerte. El que estábamos a estar separados de Dios eternamente y para siempre. Esa es una de las palabras y de las centrales de la palabra de Dios, es decirnos: ustedes han desobedecido, ustedes han pecado,
Ustedes han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y por cuanto han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, porque todos somos pecadores, todos estamos fuera de la presencia de Dios. Pero también nos trae una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de vida, y esas son las buenas, las nuevas de gran gozo, que son allí lo que está diciendo el libro de Lucas, es Besuras a Jehová Sinja. Les tengo unas nuevas de gran gozo. ¿Para quién son las nuevas, las buenas nuevas de gran gozo? Si no es para todo el pueblo, para Colán Berit, todo el pueblo. Ahora bien, si nosotros estuviéramos viéndolo desde la perspectiva judía, desde la perspectiva hebrea, las buenas de gran gozo eran para el pueblo escogido, para el pueblo elegido, para el pueblo de Israel. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, las buenas nuevas de gran gozo que son para todo el pueblo, nos está hablando que esa buena noticia que Dios tiene para con nosotros es para toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque primeramente toda la humanidad está en pecado. Toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios, tanto judíos como gentiles. Todos somos pecadores y todos estamos destituidos. ¿En qué momento nosotros comenzó nuestro pecado? En el mismo momento en que el hombre desobedeció a Dios en el jardín del Edén. Cuando el hombre desobedece a Dios en el jardín del Edén, cuando nosotros, la gran mayoría, conocemos la historia, seamos cristianos, mesiánicos o ateos aún, conocemos la historia que nos dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, que Dios lo puso en el jardín del Edén, que Dios le dijo que de todo árbol del huerto podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieran ciertamente morirían. Eso se lo sabe todo el mundo. Ahora bien, o por lo menos todos los que hemos sido criados en la fe cristiana, sea religión católica, evangélica, protestante, o en la fe judía o en la fe mesiánica. De tal manera que todos tenemos ese conocimiento. El hombre desobedeció, y en el momento en que el hombre desobedeció, esa desobediencia entró al corazón del hombre, y esa desobediencia del hombre se transmitió a nosotros de una manera, gloria a Dios, de una manera de tal forma que nosotros mismos heredamos ese pecado, esa desobediencia de parte de nuestros primeros padres. Ahora bien, esa es la sentencia: muerte. Desobedeces, has desobedecido, la sentencia es muerte. Ya estás por fuera de la presencia del Señor. Todos nosotros estamos por fuera, pero en el mismo momento en que el hombre pecó, en el mismo momento en que el hombre desobedeció, en el mismo momento que vino la sentencia por parte de Dios nuestro Elohim a Adán y Eva, también vino una promesa de redención, una promesa de restauración, una promesa donde el Señor dice: yo voy a restaurarte, te voy a volver a comprar, voy a pagar el precio para que tú puedas venir otra vez a mi presencia. Dios mismo iba a pagar el precio, no lo iba a pagar nadie más, nadie podía pagarlo, pero había una condición: que para que Dios pudiera, Elohim pudiera pagar el precio, él tenía que despojarse de su divinidad y habitar entre nosotros como un ser humano. ¿Qué es imposible?
A nosotros nos parece imposible que Dios se pueda despojar de su divinidad y habitar entre nosotros como un ser humano. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Si algo hubiera imposible para Dios, Dios dejaría de ser Dios. Pero Él dio una promesa. Si tú la quieres leer, Génesis 3:15 o Bereshit 3:15, dice que el Señor, que Él pondría enemistad entre la simiente de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y entre la simiente de la mujer, que es la simiente de Satanás, que Satanás le mordería el calcañar, pero la simiente de la mujer le pisaría la cabeza. Esa es la promesa de redención. De una mujer, yo voy a enviar a mi hijo para que nazca. Yo voy a enviar a mi hijo para que se haga hombre, que se despoje de su divinidad y una vez despojado de su divinidad, tome la forma humana, habita entre los hombres y como hombre rescate la humanidad. Yo voy a enviarles a ustedes ese Goel, aquel que los va a rescatar a ustedes, los va a comprar, va a pagar el precio. Él es el que pagará el precio por sus almas y de esa manera ustedes van a ser salvos. Necesitábamos de ese Goel. Por eso aquí la palabra del Señor dice, les traigo buenas noticias de salvación que son para todo el pueblo, Colán Berit, no solamente el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. ¿Cuáles eran las buenas noticias de gozo? ¿Cuáles eran las buenas noticias para todo el pueblo? Ya hablamos de salvación. Mira lo que dice allí en el versículo 11, dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Goel Melech HaMashiach. Escucha esto, un Goel Melech HaMashiach, un Salvador, Rey y ungido. Ese era el que había nacido. Un Salvador que es Cristo el Señor, dice la traducción nuestra. Pero esa palabra que dice ahí es Goel Melech HaMashiach, un Salvador, Rey y Mesías. Es lo que el Señor nos mandó a nosotros. Un Goel Melech HaMashiach. ¿Quién es el Goel? Para nosotros poder entender la palabra Goel, nosotros tendríamos que meternos más en el pensamiento hebraico, en el pensamiento judío, en ese dialecto o idioma del pueblo de Israel para entender lo que es un Goel. Un Goel es una persona que rescata, que salva o que paga un precio. Cuando una persona en el pueblo de Israel, yo quiero decirte que en el tiempo de Moisés existía la esclavitud. Cuando si nosotros miramos la esclavitud en el contexto hebreo, vamos a entender que ser esclavo entre los judíos no era tan terrible como lo fue la esclavitud ya del tiempo de los españoles o de los americanos, sino que era una esclavitud donde el hombre se vendía por causa de que tenía que pagar una deuda, tenía que pagar algo que no podía pagar, él no lo podía pagar, se vendía para que de esa manera se pagara la deuda, pero él quedaba bajo la autoridad de una persona que iba a usar su trabajo, pero que iba a tener sus beneficios. Nosotros como esclavos de Satanás no tenemos beneficios. Satanás nos usa a nosotros, pero no nos da beneficios. Ahora bien, esta persona se vendía y esa persona quedaba en esclavitud y tenía que hacer todo lo que su amo le mandaba. Pero resulta que venía un pariente cercano y decidía pagar el precio.
el precio por esa persona, pagaba el precio y le daba su libertad. Esto fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach vino como Goel, como vino a rescatarnos, vino a pagar el precio, vino a restaurarnos, vino a sacarnos de la esclavitud y llevarnos a la presencia del Padre. Vino a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Él pagó el precio, Él es el Goel. Nadie, absolutamente nadie, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, puede pagar el precio, sino solamente Adonai Yeshua HaMashiach, que nosotros conocemos como nuestro Señor Jesucristo aquí en Occidente. Él es el único. Nadie puede pagar el rescate por su alma. Tú puedes ser una persona muy buena en tu forma de pensar, entre comillas. Tú no matas, tú no robas, tú no haces nada malo, tú no mientes, tú no te emborrachas, tú no. Entonces tú crees que porque no haces nada de eso, entonces no necesitas un salvador. Tú eres una persona que hace buenas obras y crees que por tus buenas obras Dios te da la entrada al cielo. Es imposible, mi amado hermano. Es imposible, mi amado amigo. Tú no puedes entrar por tus buenas obras. Si tú haces buenas obras, si tú haces buenas obras, si tú has de comer al pobre, si tú vistes al desnudo, si tú visitas al enfermo, al preso, ten la seguridad que Dios nuestro Elohim, te va a pagar a ti por esas buenas obras aquí en la tierra. Pero para entrar al cielo, para entrar a la presencia de Dios, para ir a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, necesitas que alguien pague el precio que tú no puedes pagar. Y ese alguien se llama Hamashiach. Él, el Goel, él vino y dijo, yo voy a pagar el precio. Yo pago el precio, yo lo compro y yo le doy libertad del pecado y de la muerte. De esa manera, una vez que el Señor pagó el precio, ¿cómo lo pagó? Lo pagó con su propia vida. Él fue a la cruz del Gólgota, él fue a la cruz del Calvario. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Olvídate que alguien mató al Señor Jesús. Nadie mató al Señor Jesús. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Deja de buscar responsabilidades en el pueblo de Israel o en los romanos. Nadie, absolutamente nadie me quita la vida. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque yo tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. De esa manera el Señor entregó su vida para pagar el precio. ¿Cómo lo pagó? A través de la sangre preciosa que Él vertió en la cruz del Gólgota, en la cruz del Calvario. Recuerda que el mismo apóstol Pablo, Shaul, dice que despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y también dice que tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la anuló clavándola en la cruz. De tal manera que esa acta que decía que yo era culpable de todos mis delitos, de todas mis iniquidades, de todas mis maldades, de todo lo malo que yo era, esa acta que me acusaba el Señor Jesús, la tomó, la clavó en la cruz y con su sangre la borró. Y me hizo libre. Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo soy el Goel, dice Hamashiach. Yo soy el Goel, dice Jesús de Nazaret. Yo soy el Goel, yo soy el que vine a redimirles, el que vine a rescatarles, el que vine a comprarles, el que a mí viene, dice Hamashiach, yo no le echo fuera. Él ha extendido sus brazos. Él extendió sus brazos en la cruenta cruz para traerte a ti, para traerme a mí y llevarme a la presencia del Padre. De esa manera, mi amado hermano, de esa manera, mi amado amigo, de esa manera el Señor es que compró nuestra vida. Él es el Goel Melech HaMashiach. Él es el rey ungido
que vino, que nació, que fue puesto en un pesebre, allí en un lugar donde se alimentan los animales, allí fue puesto el cuerpo del Mesías que habría de redimir a toda una humanidad. Pero quiero decirte una cosa, quizás nosotros decimos, bueno, si Dios ya vino y me redimió, ya está bien. Solamente Él vino a redimir la humanidad, pero solamente puede ser redimido. Redimido estamos hablando de comprado, de rescatado, de salvado. Solamente puede ser rescatado aquel que acepta al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Hamashiach, en su corazón como su único y suficiente Goel, su único y suficiente Salvador, y se lava en la sangre que Yahshua vertió en la cruz del Gólgota. De ninguna manera puedes tú ser salvo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque hay un solo Dios, un solo Elohim y un solo mediador entre este Elohim y los hombres, y se llama Yahshua HaMashiach, o nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que yo, si no lo acepto, si no lo recibo, si no acepto el precio que Él pagó por mi pecado, yo estoy fuera de la presencia de Elohim, de la presencia de Hamashiach. Estoy lejos de Dios. Tengo que aceptarlo. Tengo que recibirlo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Yahshua es Adonai, que Jesús es el Señor, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que confesarlo. Yo tengo que decir, Señor, yo sé, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, para librarme del pecado y de la muerte, para darme vida eterna, para salvarme, y te recibo en mi corazón. Eso es necesario hacer. Juan, Yohanan en su primer capítulo, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Elohim. Hay que recibirlo, hay que aceptarlo, hay que lavarse en la sangre. Hay que dejar que la sangre de Jesucristo, de Hamashiach, nos limpie de todo pecado. Pero es la única forma, mi amado hermano, la única forma, mi amado amigo, es recibiendo a Hamashiach como el único y suficiente Goel, es recibiendo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Yo te lo digo en ese nombre que nosotros lo conocemos como Jesús de Nazaret o Jesucristo, que es el mismo Yahshua Hamashiach, el mismo que murió en la cruz. Él es el mismo, Él sabe de quién estamos hablando y tú también sabes de quién estoy hablando. Tú tienes que recibirlo en tu corazón. Si no lo has hecho, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor en esta noche. Que le digas al Señor que entre en tu corazón. Que Él cambie tu vida. No necesitas ser una buena persona. No necesitas ser una persona que no mata, que no roba, que no hace mal a nadie. Necesitas ser una persona que como eres, no importa que le entregues tu vida, no importa tu condición, no importa tu maldad, no importa lo que has hecho. Dios quiere que tú no te pierdas, sino que tú procedas al arrepentimiento. ¿Quieres entregarle tu vida al Señor si no lo has hecho? Permíteme decirte que este es el día de salvación. Esta es la hora aceptable. Este es el momento en que tú tienes que entregarle tu vida al Señor para que Él te salve. Quizás mañana no haya tiempo. Quizás para ti no haya un mañana, quizás esta noche vengan a pedir tu alma y lo que tú has guardado, ¿para quién será? Este es el día de salvación, esta es la hora que Dios ha preparado para que tú le conozcas. Solamente entrégale tu vida. Si tú crees, solamente necesitas hacer una oración de fe como la que te voy a proponer en este momento. Solamente tienes que decirle las siguientes palabras. Si quieres repetirlo después de mí, lo puedes hacer. Dile, Señor Jesús, en este momento
vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lava mi pecado, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la seguridad que el Señor ya está en tu corazón, que Él ha cambiado tu vida, Él ha hecho de ti una nueva criatura y ahora tú eres parte de la familia de Dios. 3 recomendaciones quiero darte antes de terminar. Número 1, busca al Señor en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios en oración. Llévale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus acciones de gracias, tus necesidades. Habla con Él como se habla con un amigo y ten la certeza que Dios está al lado tuyo para escucharte y darte una respuesta a tus necesidades. Número 2, no dejes de leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a escudriñar la palabra del Señor, hazlo a partir del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él te ilumine su palabra a través de su Espíritu Santo, para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar de congregación donde se predique el mensaje completo del Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte, por favor, háganmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré una iglesia donde se predique el Evangelio completo del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, en tu ciudad, y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, Una Palabra Viva Eficaz, la de Bar de Hashem. Y gracias por habernos acompañado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios, nuestro Elohim, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach, Señor nuestro. Y será hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite, cuando volvamos una vez más aquí desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá, con una palabra bien eficaz, la de Bar de Hashem, donde meditaremos la palabra de Dios juntos y estaremos aprendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.